Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona tanto como a mí, y es que vamos a hablar de amor, de reencuentros inesperados y de la posibilidad de que las segundas oportunidades existan, incluso en el mundo del espectáculo. ¿Están listos para un viaje lleno de rumores, especulaciones y quizás, solo quizás, una confirmación de que el amor puede resurgir de las cenizas? Pues abróchense los cinturones porque vamos a hablar de Çağatay Ulusoy y Serine Sarıkaya, y de la posibilidad de que su historia de amor esté escribiendo un nuevo capítulo. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Activa también la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendremos temas interesantes y chismecitos jugosos para compartir. Ahora sí, entremos de lleno en este asunto. Çağatay y Serine. Solo escuchar esos nombres juntos evoca recuerdos de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Los vimos brillar en Medcezir, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y su relación traspasó la ficción, convirtiéndose en un romance real que todos celebramos. Eran jóvenes, talentosos, exitosos y sobre todo, se veían tan enamorados. Pero como en muchas historias de amor, la suya también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las razones exactas nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias de agenda, presiones mediáticas y quizás, simplemente, el desgaste natural de cualquier relación. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y buscando la felicidad por separado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, pistas y avistamientos que han encendido las alarmas de los fans y los medios de comunicación. Fotos borrosas, comentarios en redes sociales, amigos en común que dejan caer indirectas. Todo apunta a que Çağatay y Serine han estado pasando tiempo juntos nuevamente. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿Una amistad renovada? ¿O estamos presenciando el resurgimiento de un amor que nunca se extinguió por completo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero la especulación está en su punto más alto, y la esperanza de verlos juntos de nuevo se ha reavivado en el corazón de sus seguidores. Analicemos un poco las pruebas que han surgido. Primero, recordemos que Çağatay y Serine siempre han mantenido una relación cordial, incluso después de su ruptura. Nunca se han hablado mal públicamente y siempre han mostrado respeto mutuo. Esto es un buen punto de partida, ya que demuestra que no hay rencores ni heridas profundas que impidan una posible reconciliación. Luego están las famosas fotos borrosas. En las redes sociales han circulado imágenes de personas que afirman haber visto a Çağatay y Serine juntos en diferentes lugares. Algunas fotos son tan poco claras que es difícil confirmar si realmente son ellos, pero otras parecen ser más convincentes. Por supuesto, hay que tomar estas imágenes con pinzas, ya que la mayoría de las veces son producto de la imaginación de los fans o de simples coincidencias. Pero lo que realmente ha despertado la curiosidad de todos son los comentarios en redes sociales. Tanto Çağatay como Serine han estado interactuando con publicaciones que hacen referencia a su relación pasada. Likes estratégicos, emojis sospechosos y hasta comentarios crípticos que podrían interpretarse como señales de que algo está pasando. Además, algunos amigos en común han estado dejando caer indirectas en sus propias redes sociales. Fotos de reuniones donde ambos parecen estar presentes, mensajes con dobles sentidos y hasta canciones románticas que podrían estar dedicadas a ellos. Todo esto ha alimentado aún más la especulación y ha hecho que los fans se pregunten si realmente están tratando de darnos una pista. Ahora, seamos realistas. Todo esto podría ser simplemente una cortina de humo, una estrategia de marketing para generar expectación o simplemente una serie de coincidencias sin mayor importancia. Pero también es posible que detrás de todo esto se esconda una verdad, que Çağatay y Serine han decidido darse una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que los atrae el uno al otro? ¿Qué hace que su conexión sea tan especial? Creo que es una combinación de factores. Primero, la química innegable que tienen como actores. Su talento se complementa a la perfección,
y cuando están juntos en pantalla, la magia es palpable. Segundo, la historia que compartieron. Vivieron momentos intensos juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, celebraron sus éxitos y se consolaron en sus fracasos. Esta historia compartida crea un lazo muy fuerte que es difícil de romper. Y tercero, la madurez que han alcanzado con el tiempo. Ambos han crecido como personas y como profesionales desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han fortalecido su carácter. Quizás ahora estén en un momento de sus vidas en el que estén más preparados para afrontar una relación con madurez y compromiso. Por supuesto, una posible reconciliación no estaría exenta de desafíos. La presión mediática sería intensa, y tendrían que lidiar con las expectativas de los fans. Pero si realmente se aman y están dispuestos a luchar por su relación, estoy segura de que podrían superar cualquier obstáculo. Personalmente me encantaría ver a Chagatai y Serrini juntos de nuevo. Creo que son una pareja increíble, y me emociona la idea de que su historia de amor tenga un final feliz. Pero al final, la decisión es solo suya. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar a que confirmen o desmientan los rumores. Y hablando de desmentir rumores, vale la pena recordar que la prensa turca es famosa por sus exageraciones y especulaciones. Muchas veces, los periodistas inventan historias para vender revistas o generar clics en sus sitios web. Por lo tanto, hay que tomar con pinzas todo lo que leemos y escuchamos sobre Chagatai y Serrini. Lo mejor es esperar a que ellos mismos hagan un anuncio oficial, ya sea para confirmar su reconciliación o para aclarar que solo son amigos. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y admirando su talento. Y ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría aprovechar este momento para hablar un poco sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos. A menudo nos obsesionamos tanto con sus vidas personales que olvidamos que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Es importante recordar que tienen derecho a mantener su vida privada alejada del ojo público, y que no debemos invadir su intimidad ni juzgarlos por sus decisiones personales. Al final son ellos quienes deciden con quién quieren estar y cómo quieren vivir sus vidas. Así que por favor seamos respetuosos y comprensivos con Chagatai y Serrini, y dejemos que tomen sus propias decisiones sin presionarlos ni juzgarlos. En resumen, el posible reencuentro de Chagatai Ulusoy y Serrini y Sarikaya ha desatado una ola de emoción y especulación entre sus fans. Aunque no hay confirmación oficial, los indicios y rumores apuntan a que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Su historia de amor, llena de química, pasión y madurez, sigue cautivando a muchos. Mientras tanto, es importante recordar respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos hagan un anuncio oficial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Chagatai y Serrini. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y me acompañen en esta aventura. Recuerden que los quiero un montón y valoro mucho su apoyo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este chismecito, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto. Ahora, vamos a profundizar aún más en los detalles que rodean este posible reencuentro, porque, claro que sí, merecen toda nuestra atención. Después de todo, ¿quién no ama un buen chisme de celebridades, especialmente cuando se trata de una historia de amor que creíamos perdida para siempre? Hablemos de Medcezir, la serie que catapultó a Chagatai y Serrini a la fama internacional y que, para muchos, es la prueba irrefutable de que su amor era genuino. Interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. La serie estaba llena de momentos románticos, escenas de drama y una química tan intensa que traspasaba la pantalla. Recuerdo perfectamente las maratones de fin de semana, pegada al televisor, suspirando con cada abrazo y llorando con cada desencuentro. Éramos muchos los que vivíamos su historia como si fuera la nuestra.
La realidad a menudo supera la ficción, y en el caso de Chagatai y Seriney, la línea entre ambos mundos se difuminó. Los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, pronto se hizo evidente que su conexión era mucho más que una simple relación profesional. Los paparazzi los capturaban en citas románticas, tomados de la mano en público y compartiendo momentos cómplices en el set de grabación. Era la pareja del momento. Pero como mencioné antes, la fama y el éxito a menudo vienen acompañados de una serie de desafíos. La presión mediática era constante y cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. Además, sus agendas de trabajo se volvieron cada vez más exigentes, lo que dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos. Los rumores de peleas y desacuerdos comenzaron a surgir, y finalmente en 2015 anunciaron su separación. El golpe fue duro para los fans. Muchos se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Esperaban que fuera solo una crisis pasajera, una pausa en su camino juntos. Pero el tiempo pasó y ambos siguieron adelante con sus vidas, demostrando que la separación era definitiva. Chagatai se centró en su carrera como actor, protagonizando exitosas series como Izerde y Hakan, Muafiz, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Seriney también continuó cosechando éxitos en la televisión y el cine, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ambos encontraron el amor en otras personas, aunque ninguna de sus relaciones duró mucho tiempo. Parecía que ninguno de los dos lograba encontrar a alguien que pudiera llenar el vacío que había dejado su relación pasada. ¿Será que en el fondo sabían que estaban destinados a estar juntos? Y aquí es donde volvemos al presente, al torbellino de rumores y especulaciones que han invadido las redes sociales en las últimas semanas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho que Chagatai y Seriney vuelvan a estar en contacto? Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que han estado trabajando juntos en un proyecto secreto. Otros afirman que simplemente se han reencontrado como amigos y han descubierto que todavía tienen mucho en común. Pero lo que realmente ha alimentado la esperanza de los fans son las pruebas que han surgido en las redes sociales. Los likes en publicaciones antiguas, los emojis sospechosos y los comentarios crípticos son interpretados como señales de que algo está pasando. Los amigos en común que dejan caer indirectas en sus propias redes sociales también han contribuido a aumentar la especulación. Por ejemplo, una foto de una cena donde se puede ver a dos personas muy parecidas a Chagatai y Seriney, sentadas una al lado de la otra, ha generado un gran revuelo. Aunque la calidad de la imagen es baja y no se puede confirmar al 100% que sean ellos, muchos fans están convencidos de que sí lo son. Además, se ha rumoreado que Chagatai ha estado visitando a Seriney en su casa en Estambul. Vecinos de la actriz afirman haber visto al actor entrar y salir de su edificio en varias ocasiones. Aunque estos rumores no han sido confirmados, han sido suficientes para que los fans se emocionen y empiecen a soñar con un posible reencuentro. Pero como siempre digo, hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por las ilusiones. Todo esto podría ser simplemente una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos estén trabajando. O podría ser que Chagatai y Seriney simplemente estén disfrutando de una amistad renovada, sin intenciones de retomar su relación amorosa. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente está pasando. Pero como fans, no podemos evitar soñar con la posibilidad de que su historia de amor tenga un segundo capítulo. Después de todo, ¿a quién no le gusta una historia con final feliz? Y mientras esperamos a que Chagatai y Seriney confirmen o desmientan los rumores, podemos seguir disfrutando de su talento como actores y admirando su belleza y carisma. Pase lo que pase, siempre serán una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Ahora cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Chagatai y Seriney deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan adelante con sus vidas por separado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos pronto.